Y aquí estamos, señores, de nuevo con este paquetito que nos llegó directamente desde AliExpress, señores. Sí, vamos a abrirlo para ver qué contiene. Vamos a abrir como hemos abierto otros paquetes. Por supuesto, antes de abrirlo, vamos a ver un poquito esta cajita. Vean ustedes que viene un poquito robusta y un poquito bien protegida. Y vamos a agarrar y la abrimos con nuestro exacto endógeno. Vamos a abrirlo rápidamente así para ver sin dañar nada. Quitamos esto por aquí, quitamos esto por allá, quitamos esto por allá. Y por aquí también esto lo quitamos, por supuesto, para sacar la placa. Y es que ustedes pueden ver todo este práctico plástico protector que trae la plaquita para que no se dañe, señores. Sí, perfecto. Y por aquí tenemos, señores, nuestra placa madre. Nuestra placa madre, como ustedes que estamos esperando de Ergin, señores, aquí está nuestra plaquita madre. Pero aquí vemos que el sellito bien abierto y eso que lo abren en la aduana me da una rabia impresionante que te abran tu paquete para revisarlo. Pero ¿qué se puede hacer? Así son los países, señores. Y bueno, vamos a acercarnos aquí, nos acercamos aquí un poquito para verlo mejor y vemos que trae dentro esta cajita. Bueno, aquí lo que vemos es un cable SATA, vemos este cable SATA que tenemos por aquí, muy bien, muy elegante, muy bonito y muy robusto. Vamos a sacarlo primero para verlo. Y aquí tenemos un cable común y corriente SATA, como ustedes lo pueden ver, es de color negro para que combine con cualquier case, señores. Sí, un cable SATA para tu SSD. En este caso, vamos a ver más adelante cuánto puede soportar la plaquita. Pero bueno, por aquí tenemos el backplay, el backplate. Tenemos por aquí, bien, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver la plaquita, vamos a sacarla por aquí, vamos a sacar esto. A ver, salte, salte. Vente, sí, ven con papi. Perfecto, aquí tenemos otro plastiquito que vamos a poner por acá. Y esta cajita no nos trae más nada. Y vamos a abrir esta placa, vamos a quitarle esta protección antiestática y aquí vemos que no ha sido abierto por este lado, por lo menos, por lo menos. Pero bueno, vamos a sacar la plaquita para ver, a ver, con mucho cuidadito de que no pase nada, no se dañe nada, ningún conector, ni nada por el estilo. Y aquí ya tenemos, señores, nuestra placa madre de Ergin, señores. Esta es la plaquita que estábamos esperando. Muchas personas van a querer armarse un combito con esto. Lo dejamos aquí para verla mejor, para que lo puedan ver mejor. Lo primero que vemos, señores, por supuesto, es dónde va nuestro CPU, que suponemos es un Intel Core de 11ª generación que puede llegar hasta los 4.7 GHz, por supuesto, una versión de ingeniería. Y por este lado tenemos la memoria RAM, señores. Sí, la memoria RAM, que puede llegar hasta un máximo de 64 GB a 3200 MHz, por supuesto, de DDR4, que va a ir muy bien con este procesador. Sí, sí, sí. Por aquí tenemos entre las conexiones, tenemos lo que es la conexión de 24 pines que tenemos por aquí. Por supuesto, las conexiones SATA, que son 4 conexiones SATA, y el front panel que tenemos por aquí. Este es el front panel, pero no te vayas a confundir con estos que están por acá. Por aquí tenemos el chipset y por aquí tenemos otras conexiones, que en este caso es este M.2, es el M.2 secundario porque el principal lo tenemos por aquí. Este es el que es 4.0. Aquí tenemos, por supuesto, nuestra batería, señores, que nos viene con nuestro combo perfecto. Y por aquí tenemos otras conexiones, como por ejemplo el USB 3.0, los 2.0, la conexión del fan, los componentes y audio, señores. Sí, por aquí tenemos este plastiquito que tenemos que remover después de colocar la placa o antes de colocar la placa. Removemos este plastiquito que tenemos por aquí. Ahora vamos a ver qué otras conexiones tenemos aparte para ver. Tenemos para ver aquí, se ve la plaquita, está muy bonita, pero por este lado tenemos lo que son las conexiones USB 3.0. Aquí están dos conexiones HDMI y un DisplayPort, porque tenemos otras conexiones para la red y estas son las conexiones básicas, señores. Pero por ahora tenemos una plaquita que se ve muy decente, se ve muy robusta y solamente habría que probarla, señores. Sí, habría que probar esta placa que en este momento está muy económica porque está a $130. Esta placa estaba en 150. Ojo, el precio puede subir, puede variar dependiendo de la promoción, pero lo que no va a variar son los códigos de descuento que siempre te voy a dejar en la descripción. También algunos detalles técnicos y otros componentes que te voy a dejar en este video que te dejo por aquí. Ahora, es importante mencionarte que algunas personas mostraron preocupación por algunos comentarios negativos que vieron por lo menos en la página de venta de esta placa
a Ergin. Una persona quejándose porque no tenía el manual la placa, otra porque no le funcionó el NVMe, otra no le agarró las 16 líneas del puerto PCI Express y dos personas que indicaron que la placa no les arrancó. Cosa que es curioso porque la tienda, los otros modelos de Ergin que tienen a la venta, tienen valoraciones muy positivas. Y como por estos productos puedes solicitar reembolso si viene con algún defecto de fábrica, decidí arriesgarme, porque algo me dice que tiene más que ver con un tema de conexiones y configuración, que es lo que quiero descartar en el video del armado, señores. Sí, para poder estar 100% seguros de que no se trata de un problema de configuración de esta placa, dado que esto no es para personas novatas, señores. Esto es para personas que más o menos sepan un poquito, pero igual yo lo voy a hacer un video completo con toda esta plaquita que ustedes ven por aquí. Pero por supuesto me hacen falta los otros componentes que me vienen en camino. Por eso tú tienes que estar muy pendiente de todo lo que viene, señores, para que puedas ver cómo la armamos y cómo montamos toda esta plaquita. Pero ahora lo vamos a ver en el próximo video, así que nos vemos. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.